días a todas, qué bueno estar de nuevo con ustedes un viernes más. Bienvenidas a Arraigadas, transmitiendo verdad, esperanza y gozo. Les saluda Laura González de Chávez y estamos contentas de ver como siempre, como cada viernes, a tantas hermanas de tantos países conectadas con nosotras. Qué bendición es verlas cada viernes, me encantaría mencionarlas a todas y todos los países, pero me encanta ver seguidoras de México, de Estados Unidos, de Colombia, de Brasil, de Ecuador, de Argentina, de Nicaragua, de Puerto Rico, Panamá, Venezuela, Perú, Chile, España, República Dominicana, en fin, son tantos que yo sé que seguro me quedé algunos fuera. Y quiero darle la bienvenida a Becky Pliego. Becky, bienvenida. Yo no sé. Hola Becky, ¿cómo estás? Hola, mil gracias. Gracias, Laura. Feliz de estar contigo, de abuela a abuela. Ay, sí, qué gozo poder tenerte en el programa ya hace tiempo, hace meses yo creo que vivía todavía yo en Oklahoma cuando hablamos la primera vez y hablamos de tenerte en Arraigadas, porque quizás muchas ya te conocen. Tú eres muy activa en las redes, animando a las mujeres a ser mujeres de la palabra, y eso me encanta y me reta tu espíritu jovial, tu pasión y tu misión por exhortar a las mujeres a vivir su feminidad con gozo. Y ambas compartimos la pasión de exhortar a las mujeres de esta generación que han creído tantas mentiras del feminismo acerca de su rol, su diseño, su función en la iglesia, en la familia, pero muy especialmente el anhelo de ver a las mujeres arraigadas en la palabra, leyéndolas de tapa a tapa continuamente, siendo instruidas y transformadas. Y yo sé que tienes un podcast que se llama Mujeres de la Palabra, pero me gustaría que tú te introduzcas a nuestra audiencia, para las que no te conocen, dónde vives, cuántos hijos tienes, háblanos un poco acerca de ti y de tu ministerio. Qué linda, Laura. Sí, mira, bueno, estoy casada con mi esposo desde hace 28 años, 29 años ya, y vivimos en la Ciudad de México, somos mexicanos y mucho tiempo vivimos también en Idaho, en Estados Unidos. Estamos más tiempo en México, pero ya, allá bajamos mucho allá. Tenemos 4 hijos, 3 viven en los Estados Unidos, por eso nos llevan allá, están casados, ya creciendo sus propias familias en el Señor, que es una gran bendición, con hijitos, tenemos 4 mini nietos. Ay, qué bendición. Mini nietos, Laura. Y ya de hecho vamos a hacer nuestro tour de abuelos, decimos, la semana que entra, a conocer a todos al más chiquito, entonces estamos felices. Y una hija es todavía aquí en la casa, que entra a la universidad este año, entonces, bueno, felices. Y bueno, el podcast, ¿no? Empezó toda la vida, muchas a lo mejor es chistoso, pero muchas seguían un blog que yo fui muy activa hace años, Delicias a tu diestra para siempre, y llegaron por ahí a través de Delicias a tu diestra. Después mi hermana y yo decidimos usar eso como un trampolín para impulsar a las mujeres a unirse al reto de la lectura de la Biblia, que empezó en nuestra iglesia en inglés como Bible Reading Challenge, y lo decidimos extender hacia América Latina, y entonces usamos eso y el podcast Mujeres de la Palabra justo para eso, para animar a las mujeres a leer la Biblia de tapa a tapa una y otra vez eternamente, y para regresar el gozo de nuestro, del gozo que hay en el rol que tenemos como mujeres, ¿no? Amén, amén. Me encanta eso, una y otra vez eternamente. Porque a veces pensamos que con leerla una vez o leer un libro o leer porciones ya tenemos suficiente, pero sabemos que eso no es así. No, para nada. Y eso es lo que es que es la maravilla de las escrituras, ¿no? De verdad es un libro, John Piper lo tiene, un libro que es lo sobrenatural de las escrituras. Ay, ¿no? sí, maravilloso. Dios que nos habla, eso es increíble. Becky, hemos estado conversando, hablamos recientemente y compartimos muchas ideas y perspectivas y recientemente yo leí una publicación del blog que mencionas acerca de Tito 2. Y me gustó tanto que quisimos traerla para hablar un poquito más extensamente de este tema. Y para las que nos siguen, yo creo que muchas se podrán recordar que hace unos meses hicimos una serie larga, bastante práctica, acerca del currículo de Tito 2. Pero creo que este es un tema del que nunca vamos a poder hablar suficientemente. Y cuando leí este blog que escribiste, me encantó y
Para empezar a charlar sobre eso, quiero primero leer el texto para las que no están familiarizadas sepan de qué estamos hablando. Y Tito 2, del 3 al 5, dice así: Asimismo, las ancianas deben ser reverentes en su conducta, no calumniadoras ni esclavas de mucho vino, que enseñen lo bueno, para que puedan instruir a las jóvenes a que amen a sus maridos, a que amen a sus hijos, a que sean prudentes, puras, hacendosas en el hogar, amables, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Y ve que hay ciertas cosas que mencionas en tu publicación que quisiera abordar aquí. Y quisiera oír tu sabiduría acerca de eso y que las que nos siguen puedan también escuchar un poco. ¿Cuál es exactamente, por qué la necesidad, mejor dicho, de obedecer este mandato de Tito 2, tanto para las ancianas como para las jóvenes? Híjole, yo creo que lo que tenemos justo en el texto que acabas de escribir, de leer, Laura, está ahí, ¿no? Lo hemos descuidado, esa partecita tan importante en el texto que dice, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Y eso, cuando lo leo, nos debe de dar temor reverente, nos debe de caer como una... ¿no? O sea, si no estoy obedeciendo a Dios aquí, estoy siendo ocasión de que la palabra de Dios sea blasfemada. Así es, así es. A mí me pasó igual, Becky, cuando yo entendí que yo deshonro la palabra de Dios cuando no vivo de esta manera como mujer, ya sea aprendiendo a ser esposa, a someterme, a vivir prudentemente, a criar una generación para Dios, yo blasfemo la palabra. Eso es increíble. Y quizá alguna dice, no, pero ¿cómo es que la voy a blasfemar? ¿No? O sea, ¿cómo va a ser posible? Pero blasfemar es una de las maneras en que hay varias maneras en que podemos blasfemar la palabra de Dios, y una es con incredulidad, ¿no? O sea, si yo no creo en que esto es de verdad la palabra de Dios para mi vida, lo que Dios ha designado para mí, lo que yo como mujer anciana con más experiencia, con más estar en la palabra y todo, no creo esto y no lo vivo y no lo enseño a otras mujeres jóvenes y busco enseñar otras cosas aparte de esto, estoy siendo ocasión de blasfemarla por mi incredulidad. Estoy diciendo, Señor, no, esto que dices, yo no creo que sea suficiente, yo puedo dar más, yo puedo hacer otras cosas y pongo esto a un lado. Y quizás entonces muchas jóvenes no aprenden a vivir de esa manera, lo cual entonces deshonra la palabra. Eso es increíble, Becky. Y la realidad es que todos los creyentes, ahora quiero hablar un poquito acerca de cómo debemos ser estudiosas de la palabra, porque todos los creyentes debemos ser teólogos en el sentido de que debemos estudiar la palabra, la naturaleza de Dios, sus atributos. Pero hay algo que hemos estado notando en esta generación, ciertas tendencias que nos preocupan, porque muchas han pensado que para poder aprender y para poder enseñar sobre Dios, ¿verdad? Para que una mujer pueda ser una mujer de Tito 2, debe ir a un seminario o quizás prepararse de alguna manera académicamente. Hablemos un poquito acerca de eso, porque sé que muchas mujeres mayores dicen, no, yo no tengo el don, que tú hablabas eso en tu publicación, yo no tengo el don de ser una mujer de todos. Claro, eso es tremendo, ¿no? Porque si vemos que esto viene aquí, son dos partes, ¿no? Una es lo que tú estás mencionando. Tenemos que conocer las escrituras. Y ahora que ya no tienes, si no tienes hijos chiquitos, todo ese tiempo que querías tener para estudiar libros grandes, leer libros grandes, tómalos ahora, ¿no? Siempre. Y es bueno que estudiemos, es bueno que nos demos. Yo siempre hago este énfasis, me da mucha risa porque he tenido como, entonces estás diciendo que la mujer no debe de estudiar, y yo, ven a ver mi librería, mi biblioteca en la casa, ¿no? Ven a ver lo que yo leo. Me encanta estudiar las escrituras y creo que lo debemos de hacer, pero no es necesario ir al instituto, ir al seminario para hacerlo. Ni es necesario, o sea, aquí no nos dice eso. ¿Por qué? Porque está diciendo, porque es todo un contexto, ¿no? Y Pablo, y el Nuevo Testamento lo vemos, el contexto es que Dios ha dado pastores para capacitarnos, o sea, la responsabilidad de enseñarnos la teología como tal
en la iglesia le ha sido concedida a los pastores y a los ancianos, no a mí sobre otras mujeres. Equipar al pueblo para adorar al ministerio, y a las mujeres nos toca enseñar a otras mujeres. Y yo creo que es tan importante lo que dices, porque hay que estudiar la palabra, hay que leerla continuamente, conocer todo el consejo de Dios de principio a fin. Pero algo que he notado, y creo que lo hablamos, es que hay mujeres, por ejemplo, que dicen, voy a un seminario, pero nunca se han leído la Biblia de tapa a tapa. Pero van a un seminario a aprender sobre Dios y aprender acerca de Dios, pero nunca han leído la palabra de tapa a tapa. Y eso a mí me sorprende, ¿verdad? Porque primero estudia la palabra y entonces si tú quieres hacer más estudios, porque tú quieres, pero no porque eso sea una necesidad para la mujer. Y eso que estás mencionando es súper importante, porque si te das cuenta cuántas... bueno, de verdad, en el reto de la lectura de la Biblia, no sabes la cantidad de testimonios que tenemos de esos. O sea, tengo 65 años, 70 años, y he sido maestra de Biblia en mi iglesia por años de mujeres, y no es la primera vez que leo la Biblia. No sabes la cantidad de testimonios que tenemos así. Y algo que es bien importante es que si te fijas, los estudios como ya prehechos, que no tienen nada de malo, pero son siempre como Efesios, Filipenses, Colosenses y los Salmos, ¿no? Haz de cuenta, ¿no? Como algo así. Y esos estudios en sí no tienen nada de malo. Lo que yo digo es, asegúrate que estés inmersa en todas las escrituras constantemente. El hecho de estar en las escrituras constantemente, leyendo consistentemente, y siempre digo yo, pasajes más largos, ayuda a nuestra comprensión, y cuando menos te das cuenta, empiezas o sea, esa misma es una manera de estudiarla que la gente no lo ve, ¿no? Claro. Y entonces, si tú estás entendiendo todo eso y haces, además, en tu tiempo libre, a lo mejor los sábados, ¿no? Con tus amigas, extra, además, si te da tiempo, un estudio de Filipenses, claro. Qué increíble, pero no es eso y ya, ¿no? Exacto. Mira, las mujeres, cuando se escribió este libro de Tito, por ejemplo, ellas eran instruidas por Tito. Eso fue lo que le dijo Pablo a Tito. Enseña a las mujeres a hacer esto. Eran instruidas por sus pastores. Ellos no iban a seminario para enseñar a las mujeres cómo ser mamá, cómo ser esposas, cómo vivir prudentemente, cómo tener una mente sofrón, una mente prudente. No, ellos lo aprendían de lo que sus pastores le enseñaban y de las escrituras, ¿verdad? Y entonces, Becky, sí es importante que una mujer que va a enseñar a otras tenga una teología robusta. Me encantó como tú decías eso en tu escrito. Una teología práctica robusta. Habla un poquito de eso. Porque verdaderamente, fíjate que dice que la mujer que enseña debe tener ciertas características. ¿Cuáles son esas características? Bueno, una teología robusta es una teología, o sea, conoces a Dios, ¿no? Porque teología es finalmente el estudio de Dios. Entonces, conoces a Dios. ¿Y cómo lo vas a conocer si no estás inmersa en las escrituras, si no estás en oración? Esa parte de la oración nadie la menciona como una manera de conocer a Dios. Estoy de rodillas, leyendo la palabra, orando al Señor. Tengo testimonios de cómo ha sido bueno conmigo, de cómo he escuchado mis oraciones. Entiendo cuál es el plan de Dios, qué es su propósito para mí, en dónde encajo en la historia. Sé cómo Dios cuenta las historias. Y una teología robusta del carácter de Dios también, porque estás inmersa en las escrituras, no te mueve cuando alguien llega y te dice, pero ¿cómo? Tú podrías estar hablando a miles, tú podrías hacer esto, tú podrías ser pastora, tú podrías, no sé, esto o el otro, ¿no? No se trata de de que sí pueda o no. Una teología robusta me hace estar completamente, como dicen ustedes, arraigada, ¿no? En mi papel, en donde tengo que estar. Claro. Y me encanta la parte que tú dices práctica, porque eso que yo he aprendido y que ahora mi mente, mi conciencia ha sido informada por la palabra, yo lo practico. Exacto, o sea, no me puede llevar. No puedo quedarme ahí, ¿no? Siempre digo que es lo que creemos en los huesos, ¿no? Es lo que vas a realmente hacer, ¿no? Y esto es, o sea, ¿y cuáles son las cualidades? Las vemos aquí, ¿no? ¿Cómo debe de ser cómo debe de ser? No nos dice que debe de saber griego ni hebreo. Si sabe griego y hebreo, qué bueno. Gloria a Dios, exacto. Gloria a Dios, está bien, no tiene malo, pero no es un requisito.
Dice que debemos de ser reverentes en nuestro porte, no calumniadoras, ¿no? ¿De qué te sirve griego y hebreo si andas hablando mal de todo el mundo? No esclava al vino ni a nada, ¿no? O sea, es como un dominio propio. No adictas. No adictas a nada. Dominio propio. Exacto. Maestras del bien. Y aquí muchas veces este pasaje lo he visto, esta partecita, maestras del bien, la usan como, entonces sí puedo enseñar, del bien es no, griego y hebreo y exégesis. No, es el contexto. Nada tiene que ver con eso. Es maestras del bien que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos, a sus hijos, a ser prudentes, todo lo que más leíste. Y estas son las características. Otra parte donde yo veo muchas características que debemos de tomar en cuenta es en Primera de Pedro, cuando Pedro nos está hablando de las mujeres ancianas, las viudas. Híjoles, apenas me acabo de acordar de ese pasaje que lo quería mencionar, pero bueno, Pedro nos habla... Dice Timoteo cuando le dice a Timoteo de cuáles son las que deben ser ayudadas por la iglesia. Ayudadas, sí, exacto, sí. Gracias. Y sí, exacto, porque en 1 Pedro también habla de las mujeres, pero sí, exacto, las viudas, ¿cómo deben de ser ayudadas, no, en la iglesia? Vemos ¿cuáles son esas viudas? Virtudes, ¿no? Las que ya tienen un testimonio antes de cómo que han lavado los pies de los santos, que han hospedado, que... Gracias. Esas son las cualidades. Así es. ¿Y qué hacemos nosotros enseñando quizás desde una plataforma o de la iglesia? Vemos que no es nuestro llamado, pero aún en un grupo quizás eso tiene su lugar, pero enseñar acerca de teología sistemática o acerca de cualquier cosa, pero no estamos enseñando a esa joven cómo ser mamá, cómo ser esposa, Y ese es el currículum. Porque muchas mujeres quieren ser maestras, pero Dios le dice que sí que pueden ser maestras a otras mujeres y le da el currículum, le da el contenido de su enseñanza, pero muchas veces desechamos esa enseñanza por ir atrás otro tipo de enseñanza, otra enseñanza que quizás le corresponde a los pastores. Claramente, y si te das cuenta, al final del día, estamos enseñando teología. Teología práctica. Teología práctica. De otra manera, a los hombres les toca, enseñar la teología de una manera y a nosotras nos toca enseñar la teología de otra manera, distinta. No es menos importante, es distinta, ¿no? En un libro que no está todavía traducido al español de Rebecca Merkel, que se llama Even Exile, que lo recomiendo mucho. Me encanta ella cómo lo dice, ¿no? Dice, los hombres hablan de teología, por ejemplo, sistemática o hablan de estos términos grandes en el púlpito. Nosotras nos toca ponerle sabor y color y aromas en la mesa, ¿no? Y eso es lo que es. O sea, sí estamos enseñando teología. ¿Cómo vas a enseñar lealtad? ¿Cómo vas a enseñar qué es el amor y qué es el servicio y qué es la soberanía, la bondad de Dios y todo eso? Si tú no lo vives en tu casa, en el contexto del día a día, o sea, lo estás enseñando. No estamos no enseñando. Estamos, si estamos ausentes, estamos enseñando que Dios no tiene un hogar, un orden para el hogar, por ejemplo. Sí. Es una enseñanza de vida a vida. Y hablando de ese currículum, ¿qué nos enseña ese currículum entonces, Betsy, del corazón de Dios para el hogar, para la familia, para el lugar estratégico que tienen las mujeres en el reino y su llamado en el reino? ¿Qué podemos nosotros espigar de eso? Bueno, yo creo que es claro, ¿no? O sea, el centro de operaciones de una mujer es nuestro hogar. Y es porque el hogar es en el que Dios ha decidido llegar. O sea, Él se encarnó y vino a un hogar, vino a una familia, ¿no? Y es ahí en donde podemos vivir realmente la teología para sacarlo hacia adelante. Y es fácil ver cuánto afecta el no tenerlo. Cuando ves tú, yo, todo mundo, todas ustedes que nos están escuchando lo pueden entender. ¿Cuántas familias lastimadas, mujeres lastimadas y deshechas y no saben ni por dónde empezar porque cómo vivieron en su hogar? Y hoy nosotras que estamos aquí, estamos queriendo hacer otra cosa diferente y desperdiciando la oportunidad y la responsabilidad que Dios nos da en nuestro hogar aquí.
¿no? Así Es tremendo. A veces creo que las feministas lo creen más en ese poder, porque ellas, date cuenta, el mundo se está cayendo a cachos, porque las mujeres, el feminismo ha ido con sus manos destruyendo, ¿no? Ellas sí creen, o sea, ellas están así, o sea, saben perfecto que destruyendo el hogar pueden avanzar su agenda, y nosotras no creemos eso. Y yo creo que vemos tantas debilidades en la familia precisamente porque la mujer ha dejado ese lugar de influencia. Hace mucho tiempo atrás, ahora oyéndote hablar, me acuerdo haber leído un libro, no sé si está en español, del pastor Mark Chansky, que se llama Womanly Dominion, el dominio de la mujer. Y él decía que es como cuando estamos en un juego de fútbol o de soccer. La persona que está parada en el goal, donde van a venir las bolas, portería. La portera, ¿verdad? Está ahí parada en su puerta, pero ella no dice, ay, yo quiero ir a correr allá en el medio del campo, yo quiero hacer eso también, porque si hace eso le van a entrar en la bola, en la puerta. Ella tiene que permanecer en su lugar estratégico para que todos ganemos en el juego. Está buenísimo, me encantó. Entonces, muchas mujeres han dejado ese lugar porque hemos visto que se ha devaluado mucho el papel de la mujer en el hogar por el feminismo y por todas estas corrientes. Entonces, ¿qué más importante que nunca es este llamado de Tito II? Por eso le llamamos a esta misión de Arraigadas, llamando a las ancianas a abrazar ese diseño y a las jóvenes a aprender de las ancianas, porque verdaderamente se ha devaluado mucho. Y yo creo que también es algo que importante que menciono en este artículo que escribí, Laura, ¿no? Ahora que mencionas a las jóvenes. O sea, las jóvenes están buscando esa mujer anciana y dicen, es que no está esa mujer anciana, pero a lo mejor lo que tienen que hacer es como borrarse esta idea de lo que quieren en esa mujer anciana. Si están buscando una mujer anciana que me enseñe teología sistemática, eso no dice que una mujer anciana te va a enseñar. Eso, no faltes a la iglesia y cree que la palabra de Dios está ahí siendo predicada y es suficiente para todos. Pero lo que tienes que hacer es, ve a la mamá, ve a esa señora que sabe cómo alimentar a 20 con poquito dinero, que se saca de la manga una comida, que tiene hospitalidad, que siempre está contenta, que está cuidando las necesidades, que está pendiente de todos. Esa es a la mujer a la que tienes que imitar, según lo que las escrituras dicen, ¿no? Si es una mujer que te pregunta, oye, yo creo que tu hijito necesita más disciplina, ¿no? No, puede ser, ¿no? O sea, acércate a esas mujeres que ves que ya tienen experiencia en cómo han vivido la vida cristiana, en batallas, que han pasado por pruebas, ¿no? Ese es nuestro llamado en la iglesia. Y me encanta como tú lo dices en tu escrito. Dice, su fe ha sido probada por años y a través de diferentes circunstancias. Sus hijos y su matrimonio hablan de su fidelidad. Sus rodillas conocen el cuarto de oración bien. Su Biblia está bastante gastada. Esa es la mujer que tú quieres buscar como maestra. Pero como tú dices, muchas veces nos sentimos más inclinadas a ir a maestras de la palabra en las plataformas o maestras que me enseñen teología. Y por eso es que entonces las mujeres buscan ir a seminario, porque tienen que llenar esa necesidad, que es como que un círculo vicioso. Yo no sé qué empezó qué, pero la realidad es que eso no es lo que la palabra nos llama. Y entonces las ancianas también, Becky, yo creo que se sienten intimidadas. Claro. Por su falta de conocimiento bíblico, porque muchas de ellas no están en la palabra. Yo creo que lo primero que tienen que hacer es estar en la palabra para que puedan sentirse que pueden ayudar a otras, ¿verdad? Pero se sienten intimidadas porque hay tantas jóvenes haciendo esto que estamos hablando, de ir afuera, a buscar a esas mujeres más preparadas o más que hayan ido hecho estudios. Pero fíjate, algo, y es un peligro que hay en las redes, ¿no? Que lo platicaba con unas amigas la otra vez, o sea, no, si tú tienes una
si alguien dice, ¿quién es Becky Pliego? ¿No? O sea, ¿quién es Becky Pliego? Yo siempre como que lo trato de decir, soy esposa de Carlos, miembro de esta iglesia, ¿no? ¿Por qué? Porque tú no me conoces ni personalmente toda mi vida, mis hijos, ¿no? No conozco, muchísimas de las mujeres, ¿no? La mayoría, ¿no? No conocen mi vida, no conocen, pero si saben que tengo un esposo y si saben que somos miembros de una iglesia y pueden ir al website de la iglesia y ver qué iglesia es, entonces saben que yo de verdad estoy diciendo lo que estoy haciendo en las redes sociales está, mi esposo, mi pastor y mis ancianos saben perfecto qué estoy haciendo. Entonces eso te da a ti también confianza de que si yo estoy viviendo en hipocresía, mi pastor, ¿no? Y los ancianos nos van a llamar. Entonces, eso también es algo importante porque hoy no nada más se trata, o sea, si alguien, lo que hablamos, ¿no? Estas mujeres jóvenes que se autollaman maestras, o sea, a lo mejor no están conectadas a ninguna iglesia local, nadie sabe cómo es su matrimonio, a nadie le dan cuentas, pero son buenísimas para la tecnología y para los gráficos y en 3 días tienen, y ellas sí le saben al algoritmo y todas estas cosas y en 5 días tienen 10,000 seguidores, ¿no? Y nadie, o sea, nadie sabe si ellas están, cómo es o sea, si están dando cuentas a alguien de su vida, ¿no? Entonces, mucho cuidado, ¿no? O sea, lo que quiero yo siempre es que mis palabras sirvan para escalón número 1, para que vayan las mujeres a la palabra de Dios, número 2, para ayudarlas a ver lo glorioso que hay en su papel, y número 3 es ve a tu iglesia, ve a tu iglesia. Me mandan mensajitos, por ejemplo, de puedes darme consejería aquí. Mi primer pregunta es, ¿tienes una iglesia local? Sí, estamos agradecidos, pues ve a tu iglesia local, ¿no? Ve ahí. Es. Mira, hay personas que nos escriben y nos dicen, ay, yo necesito una mentora. Digo, mira, en tu iglesia muy probablemente hay una mujer mayor que pueda ayudarte, que camine contigo, que te conozca. Yo no te conozco, yo no sé cómo es tu vida. Eso es en tu iglesia que tú lo puedes conseguir. Entonces, verdaderamente es algo que yo batallo porque es como un catch-22, como dicen, porque estamos diciéndole a las jóvenes, ve a tu iglesia, busca maestras en tu iglesia, pero estamos enseñando. Pero yo creo que lo que tú dices al final es, ok, escucha esto, pero ve a tu iglesia y que allí que lo vas a encontrar. Verdaderamente poner en el corazón de ellas la belleza, como tú dices, de su llamado como mujeres, de su rol. A mí me encanta como tú ¿cómo te lo puedo decir? Como que tú externas ese gozo de estar en tu hogar y veo que tú subes fotos de flores en tu casa y que arreglaste una mesa muy linda. Y me encanta otra cosa que tú dices, y es como las mujeres que eso es algo que enseñamos como Tito II. No es que, ay, qué resignación, que ahora yo tengo que quedarme en mi casa para ser mamá, porque imagínate, eso es lo que me dice la palabra. No, es como qué gozo, qué bendición, cómo puedo hacer de mi casa un lugar de que la gente quiera venir, que mi esposo quiera estar, que mis hijos quieran estar, que podamos. Me encanta eso también. Es que yo creo que seguramente es lo mismo que pasa con el ministerio de Aviva Nuestros Corazones, que mi mini cosita que yo tengo de influencia. Es la gente que nos escucha, las mujeres que nos escuchan, no quieren irse allá afuera y trabajar y ser exitosas en el mundo, ¿no? Las mujeres son mujeres que están en su casa, que entienden que es el papel que les toca, pero siempre digo que lo que estamos trabajando y tenemos que trabajar fuertísimo es en entender que un eslabón que está perdido en esa cadenita, que es lo glorioso que es ese papel que tenemos, ¿no? Si entendemos, y la única, no es entenderlo nada más como mentalmente, es creerlo con la fe. O sea, si creo de verdad que aquí en donde Dios me tiene, en mi papel como mujer, en donde estoy yo peleando la batalla, avanzando el reino como mujer, es glorioso porque Dios lo ha diseñado glorioso y Dios no puede hacer algo que no sea, o sea, Dios no va a diseñar algo que no dé fruto, que no sea glorioso, que no avance su reino, ¿no? Y entonces es feo, o sea, cuando ves el plan de Dios, dices, es glorioso y eso es lo que nos creo que es el pedacito que nos falta como mujeres, ¿no? Es decir,
no nada, como dices tú, no nada más es quedarme en mi casa aquí y ok, sino, Resignada. o sea, Sí. todo el potencial que hay aquí, Que wow. también he visto, Becky, mujeres que se quedan en la casa, han entendido, han sido persuadidas por la palabra de que ese es su lugar, pero simplemente no trabajan, pero también su corazón está en su hogar. Están en mil otras cosas, quizás hasta estudiando teología, no sé, pero no invertidas en su hogar, con tantas cosas que hay para hacer en un hogar, para Es hacerlo tremendo. un lugar de bendición para la familia y para las personas. Y eso es lo que nosotros enseñamos como Tito II. Ese es el corazón de Tito II, que me encanta. Y que queremos que entonces las jóvenes se sientan que pueden ir a mujeres de su iglesia. Como me encantó eso que tú dices, el único requisito es que tú seas una mujer que esté en la palabra, que tú seas una mujer que sometida a tu esposo, no adicta, no chismosa, no calumniadora, reverente en tu conducta. Y como tú dices, que sepa, me encanta, hay una cosa que tú dices que me encantó, que tú dices que esta mujer, dice que las jóvenes, por ejemplo, dicen, no, yo quiero una mujer que enseñe la Biblia, pero dices tú, en lugar de irse a sentar a tomar té en la mesa de esta mujer mayor en la iglesia, que está en su casa lista para recibirlas, para escucharlas, para aconsejarlas por la palabra, no hay que ir a un estudio de consejería bíblica para saber aconsejar a una mujer. O sea que ese es nuestro deseo, como animar a estas jóvenes a buscar a esas mujeres y a las ancianas a abrazar ese papel. Abrazarlo, ¿no? Y una y la otra, estar inmersas en las escrituras, si no, no va a funcionar, ¿no? Y yo creo que otra cosa es creer o sea, que esta parte que a lo mejor una mujer anciana dice, es que yo no tuve una mujer anciana en mi vida, entonces no sé cómo hacerlo. No importa, tú tienes la palabra de Dios ya y aprendes. Y si tú eres una mamá, de verdad vives en un lugar en donde la iglesia a la que estás yendo hay 10 personas y tú eres la mayor y tienes 26 años y dices, es que no me siento y no tengo un ejemplo, ve a la palabra. O sea, no tenemos, la palabra no se equipa, la palabra no se equipa, tenemos que creerle a la palabra. Así es. Incluso para tomar decisiones como mujeres. Muchas veces queremos ir a alguien para que nos diga qué hacer, cuando en la palabra está toda la sabiduría, todos los misterios de la sabiduría están escondidos ahí, pero queremos que alguien nos diga, ok, uno, coteja, dos, tres, porque no queremos ir a la palabra. Entonces, de nuevo, a la palabra, como tú dices, nosotros tenemos en el ministerio, estudiamos la Biblia con las mujeres cada año. Y como tú dices, hay mujeres que nos dicen, wow, yo tengo 30 años en la fe y nunca había leído la Biblia completa. Que también, hablando de la oración, Becky, hay mujeres, por ejemplo, que me dicen, no, porque yo desde que me levanto en la mañana, yo me tiro al piso a orar. Digo, qué bueno, eso está excelente. Y la palabra, tú la lees, bueno, a veces no la leo, yo no la puedo. Entonces, ¿qué tú oras? Porque si tú no conoces la voluntad de Dios, lo que Dios ha revelado, ¿qué tú oras? O sea, qué importante es estar en la palabra. No, bueno, es que la palabra es el centro es donde encontramos a Cristo, ¿no? Yo le digo a las mujeres, corran a Cristo y correr a Cristo es correr a la palabra, ¿no? Amén. No hay de otra, no hay de otra. Amén. No, definitivamente. Qué bendición, Becky. Como ya tenemos que ir cerrando el programa, pero me gustaría que otra recomendación o concepto tú quisieras transmitir a nuestro público acerca de este tema, que se nos haya quedado fuera. Claro, yo creo que otra cosa es que creo que es importante, es que entendamos también el orden de Dios. Cuando entender nuestro papel como mujeres implica también entender el orden de Dios en toda la iglesia y en el hogar, ¿no? Entonces, creamos que Dios ha determinado la predicación del domingo, el medio de gracia del domingo, el pastor enseñando la palabra como suficiente. O sea, no necesito, es suficiente porque es lo que Dios me ha dado. O sea, si yo estoy inmersa en las escrituras de lunes a sábado y el domingo voy y escucho, eso es lo que más necesito, más que lo que 5 mujeres me digan en el internet en la semana. Entonces, creer el plan que Dios ha dicho, ¿no? La palabra es suficiente y un pastor habla, si está predicando fielmente de las escrituras, lo que habla, lo que toca que hable ese día, cree que es también para ti, ¿no? Tengamos fe ahí, ¿no? Ay, sí. Y Becky, oyéndote hablar, yo creo que hay otro
cosa que quisiera como desvelar como una mentira. Y es que las mujeres tenemos que aprender solamente de una mujer porque ella sabe cómo yo me siento. Sí, ese es un tema buenísimo. Ese Tremendo. es otro arraigadas. Ese es otro arraigadas. Pero la realidad es que los pastores son los que están llamados a enseñar y a capacitar a los santos. Amén, amén. Uh-huh. Así es. Tremendo, eso es ciertísimo, y eso es algo que tenemos que creer. No, nunca en la Biblia no vemos esto de porque tú no. Imagínate si tuviéramos que el pastor tuviera que como que a cada uno darles un ejemplo para las mujeres, un ejemplo para las niñas de 10 años, un ejemplo para los niños de 15, un ejemplo para el que batalla con esto. No. O sea, la palabra de Dios es la suficiencia de las escrituras impacta hasta esa área, ¿no? Exacto. Ahí es, hasta la teología robusta ahí se ve. Así es. Yo creo que son todas mentiras que hemos adoptado de la cultura y de las corrientes y las ideologías que se han metido en nuestra psiquis. Y entonces no la creemos sin darnos cuenta, nos tragamos la pastillita sin darnos cuenta. Eso está tremendo. Bendición. Por eso tenemos que ir a la palabra. Si no, no podemos discernir. ¿Cómo vamos a saber qué es bien, qué es mal, qué es raro, qué es blanco y qué es casi blanco, ¿no? Así es. Gracias, Becky, por este tiempo que has dedicado para estar con nosotros. Vamos a colgar aquí en la transmisión el podcast de Becky para que puedan seguir las que están interesadas en seguir ese podcast, que se lo recomendamos. Y antes de cerrar, quiero dejarlas con la verdad bíblica en la que debemos estar arraigadas. Es Tito 2, lo voy a volver a leer. Asimismo, las ancianas deben ser reverentes en su conducta, no calumniadoras ni esclavas de mucho vino, que enseñen lo bueno, para que puedan instruir a las jóvenes a que amen a sus maridos, a que amen a sus hijos, a que sean prudentes, puras, hacendosas en el hogar, amables, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Y como siempre, tenemos un recurso que cada semana recomendamos, y para este tema queremos recomendar el recurso de Mujer Verdadera 201. Para los que no lo conocen, ya hemos estado anunciando el 101, que es la teología detrás de todo esto, pero 201 es cómo adornamos la doctrina a través de este ministerio de Tito 2. Así que les recomendamos el libro. Y Becky, nos gustaría, si puedes, cerrar en oración para las hermanas que nos siguen. Claro que sí. Señor, te damos muchísimas gracias por este tiempo que nos diste, Señor. Gracias. Te pedimos que nos ayudes a ser reverentes, no calumniadoras, no esclavas de nada, maestras del bien, y que enseñemos y aprendamos a amar a nuestros esposos, a nuestros hijos, a ser prudentes, castas, hacendosas en nuestro hogar y buenas, sujetas a nuestros esposos, para que tu palabra no sea blasfemada. Señor, ayúdanos. Necesitamos tu ayuda para ver lo glorioso que hay cuando obedecemos esto, Señor. Gracias. En el nombre de Jesús, Padre. Amén. Amén, amén. Gracias, Becky, 1,000,000 de gracias por venir. Ya te tendremos de vuelta con otro de estos temas que nos apasionan. Uy, sí. Y a todas, gracias por seguirnos. Gracias por estar aquí con nosotros. Recuerden ir a su iglesia este domingo, disfrutar de la palabra de Dios, y nos vemos la semana que viene, si Dios quiere, cuando estaremos iniciando una serie nueva. Así que aquí los esperamos. Gracias a todas. Dios les bendiga. Gracias.